¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en su canal de entrevistas. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se volvió a referir a lo que sucedió hace unos días, el 2 de octubre, en la manifestación para conmemorar la masacre estudiantil, con estos hechos violentos por parte del llamado Bloque Negro hacia los policías de la Ciudad de México. Un tema que ha generado todo tipo de comentarios y por eso buscamos a un experto como el maestro Retán Ayarto para platicar más a fondo desde el tema del operativo, cómo se fraguó el operativo, qué virtudes o errores ve en el mismo, hasta qué se sabe hasta el momento. Él es un hombre que ha estado cerca, e integrado los organismos de inteligencia del país, qué se sabe en torno a este llamado bloque negro. Maestro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Me da gusto saludarte y estar contigo. No, hombre, pues comencemos de atrás para adelante, querido maestro. ¿Qué sabemos hasta Ok. ahora del llamado bloque negro? ¿Qué es lo que sabemos de este grupo como tal? Mira, Jesús, el bloque negro es una técnica de participación en actos masivos. Se empezó a generar, pues en realidad desde principios del siglo. Las primeras apariciones más notorias que tuvieron fueron en las protestas en contra de la Organización Mundial del Comercio. Tú recordarás, por ejemplo, la protesta en Seattle, en Estados Unidos. Ujú. Allí empezaron a aparecer y empezaron a aparecer con actitudes relativamente violentas. ¿Qué es lo que se atacaba en la reunión de Seattle? Se atacaba a la OMC como símbolo del capitalismo globalizado. El bloque negro está integrado por jóvenes que tienen una ideología radical o radicalizada. En algunos casos son antiglobalistas y en otros casos son abiertamente anarquistas. El anarquismo es una ideología libertaria y el antiglobalismo es una ideología que rechaza el modelo contemporáneo de desarrollo del capitalismo en nuestros países. Sin embargo, el bloque negro empezó a aparecer en México más vinculado a los grupos del anarquismo contemporáneo, vamos a decirle así, porque en el siglo XIX tuvimos anarquismo en México. Una postura muy radical, liberal, puede conducir al anarquismo como sucedió con la tendencia de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón en la Revolución. Entonces se trata de una ideología que aportó incluso a la lucha contra el porfirismo o el porfiriato. Hizo su trabajo de concientización, de organización sindical, apoyo a huelgas, apoyo con propaganda, con manifiestos, con el periódico Regeneración. Por cierto, recordemos que el partido Morena, su periódico se llama Regeneración. Entonces, estamos ante un grupo que tiene este tipo de planteamientos de carácter ideológico. Sin embargo, en los últimos años, digamos que de 2020 a la fecha, el bloque negro evolucionó y desde mi punto de vista, a Jesús, en la actualidad ya no se trata solamente de un bloque con una ideología radical anarquista o antiglobalista. Ya en la actualidad me parece que está muy contaminado en la forma en que se ha manifestado en nuestro país. En algunos análisis que he escuchado de colegas, periodistas, investigadores, dicen simplemente que es un grupo de choque de la extrema derecha en México. Me parece que simplificamos el tema. Con eso dices todo y dices nada a la vez. Termina ya. Pues es un bloque agresivo que patrocina y entrena a la derecha. No creo que está más complicado el asunto porque se han mezclado los grupos que originalmente planteaban el anarquismo radical y cuyo lema fundamental es la acción directa contra los símbolos que ellos consideran de la opresión, que son el Estado, la autoridad, el capital, los negocios, etcétera. Pero, por ejemplo,
Ya hay claros indicios por el nivel de agresividad y por la forma vandalesca en que se produjeron hechos de que hay infiltración criminal, Jesús. Ya no es fácilmente, no podemos pensar que quienes van y tiran las cortinas y se meten a una joyería y roben, desde mi punto de vista, ya no estamos hablando de jóvenes que tienen una ideología radical, aunque el propio anarquismo y los bloques negros se dividen entre activistas muy violentos y otros que no lo son tanto. Un precepto del bloque negro es que no atacan personas civiles, porque ellos no representan un símbolo de opresión. Entonces, desde ese punto de vista, hoy nosotros vemos que sí atacaron periodistas, atacaron medios, atacaron incluso civiles, y entonces aquí se produce una ruptura. Esto ya no tiene un direccionamiento ideológico, sino ya hay una violencia y una agresividad por sí misma. ¿Qué es lo que entonces podemos derivar? El bloque negro hoy es un bloque que debe ser a fondo investigado. Le preguntaban hoy a la presidenta que si tenían información de inteligencia y ella dijo, no, más que de inteligencia tiene que haber una investigación, dio a entender, criminal para que la FG, la Fiscalía de la Ciudad de México tome nota, abra las carpetas de investigación y tome cartas judiciales en el asunto. Sí, pero el tema se queda irresuelto, Jesús. El tema de frente a quién estamos. O sea, en la lucha política una cosa fundamental es que tú sepas quién es tu adversario, a quién tienes enfrente oponiéndose. Entonces, esa es una cuestión que quedaría pendiente. Y de aquí podemos derivar lo que observamos, que pudieron ser aspectos fallidos, que son muy lamentables, porque tenemos 100 policías y más de 20 civiles lastimados. Uno o dos de los policías están gravemente heridos. Entonces, aquí ya no se trata de expresar una ideología libertaria. Los cuerpos policiales son objeto también de ataque de los anarquistas en su versión pura, digamos, desde el punto de vista de que representan fuerzas coercitivas del Estado. Entonces son también, desde esa perspectiva, un símbolo de opresión. Pero te digo, desde mi punto de vista, hoy tenemos ahí infiltraciones criminales, tenemos probablemente anarquistas muy radicalizados y tenemos probablemente también grupos patrocinados por la derecha para golpear la legitimidad del gobierno actual y golpear la estabilidad política del gobierno. Me parece a mí entonces que esto requiere una investigación muy seria. Ahora, la inteligencia preventiva, Jesús, es precisamente lo que te da una ventaja sobre el adversario. En el momento en que tú generas un cuerpo de información debidamente sistematizada, organizada y validada, esto te puede dar la posibilidad de tener una ventaja sobre el adversario. ¿Por qué? Porque se va a mover en el sentido que la información altamente clasificada que tú manejas en la inteligencia táctica te lo indica. Entonces tú puedes adelantarte a los hechos para neutralizar los ataques. Este es el gran secreto, por decirlo así, de la inteligencia. No es simplemente información, es información altamente clasificada cuyo procesamiento te permite tomar decisiones en el sentido de adelantarte a los acontecimientos. Si tú no logras adelantarte a los acontecimientos, no estás utilizando correctamente la herramienta de la inteligencia táctica, porque no logras adelantarte, no logras neutralizar. Y aquí tenemos una de las fallas fundamentales del operativo que vimos el 2 de octubre. Sacan a la calle, dicen, a acompañar la marcha, que es una marcha regularmente de decenas de miles de participantes, a 500 policías totalmente sin ninguna arma o instrumento, mejor para que no se malentienda, sin ningún instrumento de autodefensa.
tanto los cuerpos policiales, Jesús, como los cuerpos militares y cualquier otro cuerpo armado del Estado, tiene derecho a la legítima autodefensa. Eso está establecido en la Constitución, no lo estamos platicando tú y yo. Se tienen que cumplir una serie de requisitos para que tú puedas hacer uso del legítimo derecho de autodefensa, y si tú cumples con esos requisitos, que es más o menos el protocolo del que nos han estado hablando las autoridades de seguridad de la Ciudad de México, entonces la acción que tú tomes como autodefensa de ti mismo o de otros, se vuelve, se excluye de cualquier tipo de responsabilidad judicial, porque no puede ser conceptualizada como un delito, porque estás haciendo uso de un derecho. Entonces, desde mi punto de vista, la primera falla es sacarlos prácticamente, Jesús, prácticamente indefensos frente a un grupo que ya sabíamos el nivel de violencia que es capaz de desarrollar en la marcha, o lo han hecho también en las marchas feministas. Y ahí también tendríamos que ver exactamente cuál es la composición social, incluso política o ideológica del bloque negro. Entonces, aquí tenemos esa primera falla. Ahora, en las redes, Jesús, hubo una gran actividad en las redes convocando a la marcha. Y en algunas de las convocatorias se llegó a hablar de una jornada de combate, de una jornada de lucha. Esto te da a ti una idea de que si las convocatorias tienen un perfil muy combativo, es muy probable que la convocatoria sea para una jornada de violencia. Regularmente, al desarrollo de las marchas, el bloque negro se instala en la retaguardia, se juntan allí y después se empiezan a mezclar, más o menos en grupos de 10 o 15, se empiezan a mezclar entre los distintos contingentes de la marcha. Entonces, con los primeros 500 policías, cuando empezaron los enfrentamientos, se dio algo así como una señal de arranque, las bombas Molotov, y empezaron a atacar en distintos flancos. Entonces, rápidamente, Jesús, el dispositivo de los 500, con solamente sus, digamos, instrumentos de defensa, rápidamente fueron rebasados, porque tenían que estar contendiendo con una ofensiva en distintos puntos del centro de la ciudad, que venía desde más de 300, algunos hablan de 350, de más de 300 integrantes del bloque negro que traían ya cargando, fíjate, en las mochilas traían mazos, traían bombas Molotov, traían una serie de instrumentos para el ataque. Y aquí me voy a recibir a otra, no solamente el planteamiento del dispositivo policial, sino una segunda falla gravísima. ¿Cómo es probable que no desarrollaste un operativo de vigilancia para los que van a llegar a la marcha, Jesús? Lo hacen el 15 de septiembre, les quitan botellas, les quitan cualquier cosa para entrar a la plancha del Zócalo el 15 de septiembre. Se pudo haber realizado un operativo en las distintas estaciones del metro, zonas que confluyen en la plancha del Zócalo, para poder revisar. Ellos se identifican de negro y con algún tipo de máscaras para no ser identificados. Entonces, de esa manera ellos evitan que la autoridad los identifique, pero en su individualidad como personas. Pero tú sí los puedes identificar como masa porque van totalmente cubiertos y van vestidos de negro. ¿Por qué se les deja llegar, Jesús? ¿Por qué se les deja llegar si en las mochilas llevan instrumentos de carácter ofensivo, que, como hemos visto, no solamente pueden lesionar personas gravemente, sino pueden asesinarlas? Entonces tiene que haber otro tipo de dispositivo. Y entonces tú no estás utilizando, si no haces nada de eso, no estás utilizando la inteligencia táctica y operativa
como una herramienta que te permite tener una ventaja sobre el adversario. Lo dejas llegar con todas las mochilas a 350 repletos de armas, en algunos casos cortantes, armas de distinto tipo, que les permitieron derribar incluso cortinas, Jesús, de joyerías. O sea, no es posible. Y después algunas crónicas narran que se juntó un grupo, más o menos de 30 o 40 en una esquina armando las bombas Molotov y nadie interfirió la actividad de creación de esas bombas Molotov para empezar a atacar a los contingentes. Aproximadamente la marcha empieza a las 3, alrededor de las 6:15, aquello está en plena efervescencia. ¿Por qué? Porque ya resulta totalmente rebasado el operativo, rebasada la fuerza, si le queremos llamar de disuasión o como le dicen el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, de acompañamiento, ya está totalmente rebasado y tiene que entrar un operativo de emergencia, Jesús. Tiene que entrar un operativo de emergencia para generar un anillo de seguridad y apoyar a esos 500 que están siendo vapuleados, Jesús. Ahí están las imágenes. Claro. Están siendo vapuleados. Yo no los vi, pero algunos narran que utilizaron drones. Bueno, esa es una herramienta que es una innovación, es un instrumento, pero ¿y entonces dónde está toda la información que pudieron dar esos drones? Si es verdad que se utilizaron. ¿Qué se hizo con esa información? Todo esto, toda esa información, Jesús tiene que tener como objetivo fundamental neutralizar la ofensiva del adversario. Si no, no tiene sentido. Y Claro. entonces estamos actuando solamente de una manera reactiva. Ya cuando se mandan a los 1,000 policías más, ya estás reaccionando ante el rebasamiento de la fuerza original que tú opusiste al adversario. Y Claro. el hecho de que hayan capturado personas que llevaban una lista con nombres de empresas, con nombres de comercios, con una serie de cuestiones, eso te da claramente a entender que iban preparados para una agresión a gran escala. ¿No pudo la autoridad hacerse de una información mayor sobre eso, Jesús? Claro. ¿Para qué sirve entonces la inteligencia? Por eso se llama inteligencia preventiva, inteligencia táctica. Los colombianos le llaman inteligencia de combate. Entonces, fíjate tú las distintas fallas y el resultado para mí es un resultado poco menos que catastrófico, porque son casi 100 policías y más de 20 civiles. Sí, por Hasta que no supuesto. entró el segundo contingente con 1,000, y entonces sí ponías esa fuerza agresora de alrededor de 350, los ponías más o menos en una relación de 4-1. Claro. Pero hasta entonces, primero los pusiste casi a la par. O sea, desde mi punto de vista hay fallas graves en el diseño del operativo. No hay un absoluto subaprovechamiento de la inteligencia táctica, de la información que eso te permite, de que a través del análisis de toda esa información tú actúas en función de neutralizar al adversario, a la fuerza enemiga, a la fuerza agresora. Y si no hiciste nada de eso, ahí tenemos un resultado que a mí me parece muy lamentable, Jesús, porque yo no había visto contemporáneamente, digamos, del 19 para acá, una manifestación con tantos servidores públicos en las fuerzas policiales lesionados. Ahora, Claro. si me permites, Jesús, eh, el discurso que se da no es que son muy agresivos, es que no, no, eso no es nuevo, Jesús, perdón, pero eso no es nuevo. Sabemos cómo actúa en México y en otros lugares el bloque negro. En Chile los neutralizan de una manera determinada, con tanquetas de agua. O sea, aquí faltaron muchos instrumentos de defensa del cuerpo de policías. Los felicitaron por resistir estoicamente, pero si hay 100 heridos, Jesús, y 4 de ellos muy mal heridos y uno casi al borde de la muerte. Sí. Entonces, yo creo que el discurso, mi estimado Jesús,
también es un discurso equivocado. No nos pueden poner en la disyuntiva de que hicimos esto porque no queremos parecernos al modelo de policías represivas en otros gobiernos. No, perdón. No estamos diciendo que regreses a la represión pura y llana. No, tampoco, pero tampoco estamos planteando un tipo de operativos fallidos como este, en donde los directivos se dan claramente cuenta de Sí, que fracasaron dentro de una primera etapa y tienen que entrar a un plan de emergencia. claro. Mi querido maestro Retana Yarto, yo como siempre le agradezco muchísimo que comparta su sabiduría con nosotros aquí en la comunidad y agradecerle estos minutos y estamos en contacto. Claro que sí, te mando un abrazo y te agradezco la posibilidad de referirme, de dirigirme a tu audiencia, Jesús. Muchas gracias, muy buena tarde.